En este momento, todo el mundo está observando cómo el Medio Oriente está siendo devastado por esa guerra. La nación de Irán está armada hacia el oeste, haciendo todo lo posible por mantener como rehén a la economía global, mientras que Estados Unidos e Israel desatan el infierno desde el cielo. Al este de Irán surge una nueva guerra mientras dos antiguos aliados llevan el sur de Asia al borde del abismo. Solo unos días antes de que comenzaran a caer las bombas sobre Irán, el gobierno talibán de Afganistán atacó a la vecina Pakistán con un audaz ataque sorpresa. Y todos los días desde entonces, Pakistán ha trabajado para cobrar una sangrienta venganza. Cuando la guerra entre Irán e Irak comenzó a intensificarse, la violencia entre Pakistán y Afganistán no se detuvo. De hecho, empeoró cuando los informes del conflicto dejaron de aparecer en titulares internacionales. Hoy, Pakistán y Afganistán libran su batalla en la profunda niebla de la guerra. Pero cuando se conocen relatos de los combates, el mensaje es claro: la guerra apenas comienza. Para entender el conflicto entre Pakistán y Afganistán, primero hay que saber cómo llegaron a este punto, algo que ya se ha contado muchas veces. Pakistán apoyó a los talibanes afganos antes y durante la guerra contra el terrorismo desde 2001 hasta la retirada de Estados Unidos en 2021, cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán. A partir de ahí, las cosas empezaron a empeorar, ya que los talibanes afganos parecían fortalecer, albergar e incluso apoyar una amenaza insurgente en el propio territorio de Pakistán. Ese era el Talibán pakistaní, un grupo diferente que opera libremente en la región fronteriza más pobre entre Pakistán y Afganistán, y que regularmente lleva a cabo ataques con numerosas víctimas contra soldados pakistaníes, fuerzas de seguridad internas y civiles. Luego, por supuesto, está la larga y amarga relación de Pakistán con la India, que más recientemente se expresó a través de un conflicto abierto en 2025. Igualmente importantes son las acusaciones mutuas de Pakistán e India de financiar insurgencias terroristas en el territorio contrario. El gobierno pakistaní afirma que los talibanes pakistaníes, al igual que los grupos terroristas de Cachemira, son una fuerza proxy de la India. Tras la toma de Kabul por los talibanes afganos, Pakistán afirma que también están en la nómina de Nueva Delhi. Pero Pakistán y Afganistán realmente quedaron en rumbo de colisión después de los eventos ocurridos en un periodo de 10 días en octubre de 2025. En ese momento, Pakistán llevó a cabo una serie de ataques aéreos, incluso en Kabul y varias otras ciudades afganas, contra lo que alegaba eran objetivos de los talibanes pakistaníes. Afganistán respondió con un ataque nocturno contra puestos militares pakistaníes a lo largo de toda su frontera compartida, lo que provocó intercambios de ataques durante los siguientes días. No existe una cifra oficial de muertos del conflicto de 2025 acordada por ambas partes. Pero las Naciones Unidas reportaron la muerte de 37 civiles afganos y estimaciones conservadoras sugieren que alrededor de 70 combatientes murieron entre ambos bandos. Por cierto, ahora es un buen momento para mencionar que ni el gobierno de Pakistán ni el de Afganistán son conocidos por reportar de manera precisa y oportuna las muertes en su propio bando, y ambos son conocidos por exagerar los daños que afirman haber causado a sus adversarios. Tras ese enfrentamiento, quedó claro que solo fue un preludio antes de un intercambio mayor. El conflicto paró por un alto al fuego, pero este no se consolidó porque siguieron las escaramuzas y ataques transfronterizos. La situación se intensificó en enero y febrero, cuando Pakistán sufrió la peor serie de ataques terroristas en meses. Baluchistán fue paralizada por ataques separatistas, mientras un atentado suicida del Estado Islámico en una mezquita de Islamabad dejó 36 muertos. Días después, los talibanes pakistaníes mataron a 11 soldados y un niño en un ataque a un puesto de control en el norte. Pakistán respondió con operaciones antiterroristas. Islamabad consideraba que los responsables estaban en Afganistán, donde los talibanes afganos en el poder no habían evitado que estos grupos usaran su territorio para atacar cruzando la frontera. Días después, Pakistán dejó claro su punto con otra serie de ataques aéreos, incluyendo uno que impactó en una casa de civiles. Fuentes noticiosas pakistaníes afirman que más de 80 combatientes talibanes pakistaníes y del Estado Islámico murieron en los ataques, pero el gobierno afgano claramente veía la situación de manera muy diferente. Tras varios días de escaramuzas fronterizas, los talibanes respondieron y comenzó el caos. Ahora, en este punto, deberíamos hacer un breve paréntesis y enfatizar la incómoda realidad que limita a los talibanes afganos en situaciones como estas. O, mejor dicho, la incómoda realidad que uno pensaría que podría limitar a los talibanes. A pesar de que sus fuerzas capturaron una cantidad considerable de equipo estadounidense después de la retirada de Estados Unidos en 2021, aunque los talibanes afganos tienen experiencia en guerra de guerrillas, no pueden librar una guerra convencional contra sus vecinos, especialmente Pakistán. Sus fuerzas terrestres están mal equipadas, desorganizadas y usan blindaje obsoleto.
Kabul solo tiene unos pocos aviones de combate operativos, y eso en los mejores días. Su capacidad de recopilación de inteligencia es limitada en el mejor de los casos y sus fuerzas están completamente superadas en un enfrentamiento directo. No querrías pelear con ellos si invades su país y los obligas a defenderse. Pero había una razón por la que no combatían directamente contra fuerzas estadounidenses o de la coalición en campo abierto. Pakistán tiene uno de los ejércitos más grandes y disciplinados del mundo, bien equipado y apoyado por un destacado servicio de inteligencia exterior regional. Pakistán es una potencia nuclear que pasó décadas preparándose para la guerra con India. Pakistán actual frente a Afganistán actual sería una pelea muy desigual, por eso todos quedaron sorprendidos. El 26 de febrero, 2 días antes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, los talibanes afganos lanzaron un gran ataque transfronterizo al ejército pakistaní. Los talibanes afirmaron atacar docenas de puestos militares al mismo tiempo. Pakistán y Afganistán volvieron a disputar sus afirmaciones sobre éxitos y bajas, pero ambos aseguraron haber causado grandes pérdidas al otro. En pocas horas, al frenar las defensas pakistaníes el ataque talibán afgano, la situación empezó a cambiar. Pakistán estaba llevando a cabo ataques aéreos y ataques terrestres de largo alcance en cuestión de horas, e Islamabad afirmó que destruyó 2 cuarteles generales de cuerpo de los talibanes, 6 cuarteles generales de brigada o batallón, 27 puestos fronterizos y más de 80 piezas de blindados y artillería. Al final de la primera noche, esas afirmaciones no están verificadas, pero indican la magnitud de la represalia de Pakistán. Poco después, Pakistán había atacado múltiples objetivos en la ciudad de Kabul, así como cerca del aeropuerto internacional de Kandahar, en una casa que fue de Mullah Ammar, fundador de los talibanes afganos, fallecido en 2013. A diferencia de los talibanes afganos, que atacaron Pakistán y se retiraron rápido, el ejército pakistaní continuó avanzando. Los ataques aéreos siguieron y se extendieron por la región fronteriza y más ciudades y pueblos afganos. Para el 1 de marzo, Pakistán atacó la base aérea de Bagram, antes controlada por Estados Unidos, y siguió bombardeando Kabul. Simultáneamente, Afganistán intentó represalias a larga distancia, usando cuadricópteros y otros pequeños drones kamikaze, pero la mayoría de los ataques parece que fueron neutralizados. Las fuerzas afganas intentaron cruzar la frontera otra vez y repetir sus éxitos iniciales, pero informes desde el terreno indicaban que estos ataques fueron repelidos mucho más fácilmente. Entre la presencia de soldados en máxima alerta, los beneficios de la inteligencia en tiempo real y las duras realidades de la supremacía aérea pakistaní. Pero para entonces, Medio Oriente estaba en las primeras horas de la guerra. Aunque los ataques a la base aérea de Bagram salieron en titulares, fue entonces cuando los medios globales perdieron el rastro de la guerra entre Afganistán y Pakistán. Y antes de continuar, tenemos que tomarnos un momento para destacar el lugar al que debes ir, para obtener aún más información sobre el conflicto en curso en el sur de Asia, la guerra paralela que se libra en todo el Medio Oriente y los muchos otros conflictos y puntos críticos geopolíticos que dan forma a nuestro mundo. Front Stockholm es nuestro sitio de noticias escritas, servicio premium para suscriptores y espacio de análisis profundo. Nuestro equipo colabora con periodistas galardonados y expertos para ofrecer videos y artículos exclusivos semanalmente, además de 8 episodios gratuitos semanales en Warfronts y Homefronts. Esta semana, Front Stockholm se va a dedicar completamente a nuestra cobertura sobre Irán, llenando los vacíos y abordando los temas de fondo que no tenemos tiempo de tratar en nuestras actualizaciones en video. La suscripción a Frontsco cuesta $5 al mes o $50 al año, gracias a quienes ya se suscribieron. Regresemos a Pakistán y Afganistán. En un ecosistema de noticias perfecto, el inicio de un conflicto no significaría necesariamente el fin de toda la cobertura sobre otro. Después de todo, las personas son capaces de seguir 2 conflictos al mismo tiempo. Basta con verlos a ustedes y a los que ven este episodio mientras la guerra en Irán escala. Pero en la práctica, lo que hace que un titular de noticias sea realmente especial es que fue elegido sobre todas las demás noticias que no se convirtieron en titulares. Y en un momento en que la guerra en Irán podría traer verdaderas repercusiones globales en un futuro cercano, Pakistán y Afganistán simplemente desaparecieron del radar. Pero eso no significa que la lucha haya terminado. En cambio, Pakistán ha continuado su contraofensiva contra las fuerzas talibanes afganas, así como contra los talibanes pakistaníes y otros escondites insurgentes que se encuentran en la zona fronteriza. El día que Pakistán atacó la base aérea de Bagram, el 1 de marzo, Islamabad afirmó que más de 400 combatientes talibanes afganos habían sido eliminados y que casi 200 tanques y transportes blindados de personal habían sido destruidos.
Pakistán anunció que tomó un territorio vital cerca de Kandahar, destruyó decenas de puestos y eliminó a figuras clave de los talibanes pakistaníes. Como suele ocurrir en este conflicto, muchas afirmaciones no se verifican y deben tomarse con cautela. Sin embargo, la situación ya era clara. No fue una lucha entre ejércitos pares, sino un aplastamiento de las fuerzas afganas y los insurgentes en la frontera. En ese momento, figuras internacionales intervinieron y alentaron a Pakistán a buscar una salida. Qatar, una nación con una larga historia de negociar ceses al fuego difíciles, intentó cerrar la brecha entre Kabul e Islamabad, incluso mientras sus líderes trabajaban para defenderse de la escalada iraní. El líder de Turquía ofreció sus propios servicios como mediador, y pronto incluso China intervino, instando a ambas partes a reducir la tensión y a respetar las inversiones chinas en el territorio de cada uno. Afganistán ha hecho todo lo posible por atender esas ofertas y ha apelado directamente a las Naciones Unidas para detener los combates, pero Pakistán es otra historia completamente diferente. En esta etapa del conflicto, con la mayor parte de la capacidad operativa de los talibanes afganos ya neutralizada, Islamabad parece estar satisfecho con continuar y ver cuán completa podría ser su victoria. Según expertos en el conflicto, y validado en parte por declaraciones de líderes pakistaníes, el cálculo es simple. A pesar de su historia común, Pakistán ahora ve a los talibanes afganos como una amenaza tan grande que ya no vale la pena tolerarlos. Pakistán busca un socio estable y confiable en su frontera, no un vecino que permita ataques de insurgentes. Y por más enérgicamente que Kabul niegue las acusaciones de Islamabad sobre el apoyo a esos insurgentes, realmente no importa. En última instancia, Afganistán es simplemente inepto, incapaz de asegurar sus regiones fronterizas, aunque cuentan con el personal y, según Pakistán, los recursos para ello. En este escenario menos malo, los talibanes afganos son perezosos, no les importa la seguridad regional y podrían beneficiarse de recordatorios explosivos de su vecino más fuerte. En todos los peores escenarios, los talibanes afganos apoyan a estos grupos insurgentes, permitiendo su presencia, respaldándolos o incluso dirigiendo sus ataques. Ya sea de manera independiente o como conducto para la India, donde sea que esté la verdad, Pakistán aún no ha presentado pruebas concluyentes a la comunidad internacional, pero no está claro que Pakistán tenga que hacerlo. El mundo está distraído por la guerra con Irán y Estados Unidos apoya abiertamente a Pakistán. China es demasiado cercana a Pakistán para interponerse. Fuera de EU y China, ningún país tiene suficiente influencia o interés para involucrarse en este conflicto. Incluso la India prioriza otros asuntos y evita defender abiertamente a los talibanes afganos. En los días desde que el conflicto pasó a segundo plano, Pakistán ha continuado con sus operaciones aéreas, atacando numerosos depósitos de municiones y arsenales, así como otros objetivos en toda la ciudad de Kabul. Las fuerzas afganas y pakistaníes han encontrado su ritmo en el terreno en la zona fronteriza, lanzando ahora incursiones terrestres de ida y vuelta y participando en escaramuzas varias veces al día. La situación en el terreno es muy confusa, y es probable que los enfrentamientos directos no sean reportados por una o ambas partes por diversas razones. Fuentes locales señalan que las escaramuzas son parte diaria de la vida. Las bajas reportadas siguen en aumento. El gobierno afgano dice haber matado a más de 150 soldados pakistaníes y acusa a Pakistán de asesinatos de más de 100 civiles. La ONU reporta que más de 50 civiles, en su mayoría afganos, han muerto en la región en disputa y los combates han desplazado a más de 100.000 personas en Afganistán y unos 3.000 en Pakistán. Mientras la guerra en Irán se intensifica y el conflicto entre Afganistán y Pakistán se vuelve más predecible, nuestro equipo prevé que seguirá la tendencia, más reportes de Irán y menos de Afganistán y Pakistán, y tal vez algunos cambios ocasionales en caso de que ocurra algo inesperado en el conflicto silencioso. No debemos olvidar que hay guerras en Ucrania, Sudán, Myanmar, el Congo y en todo el mundo. Aunque Irán acapara los titulares, no debemos olvidar otros conflictos que surgieron al mismo tiempo y que también serían noticia global. Si no fuera por una simple cuestión de tiempo, gracias por vernos.